¿Fue un golpe en el tribunal o la chispa que encendió una revuelta, cuando dos policías con prejuicios agredieron a una mujer negra discreta en una sala de audiencias repleta? Pensaron que sería otro caso más de abuso de poder. Lo que no sabían era que ella no era una simple espectadora, era la jueza. En pocos minutos, todo lo que habían construido comenzó a desmoronarse. Esta es una historia de arrogancia, injusticia y de esa justicia que no susurra, sino que retumba. Quédate, porque el giro te sorprenderá como nunca lo imaginaste. La ciudad de Madrid siempre había sentido que peleaba consigo misma. Su arquitectura elegante, calles empedradas y el eco de tiempos pasados apenas disimulaban las tensiones profundas y no resueltas. Fue en ese ambiente cuando, al despuntar el alba, la jueza Carmen Ramírez llegaba al Palacio de Justicia a los 162 años. Con una autoridad silenciosa que no necesitaba presentación, Carmen lucía su cabello plateado recogido en un moño impecable y sus atentos ojos castaños registraban hasta las microagresiones que muchos creían pasar inadvertidas. En aquel edificio frío y majestuoso, testigo de siglos de justicia e injusticia, Carmen había transitado sus largos pasillos de mármol durante más de 30 años. Primero como abogada defensora, combatiendo en batallas cuesta arriba para clientes marginados por su pobreza y color de piel. Luego, como fiscal empeñada en limpiar la corrupción desde adentro, y finalmente como jueza. Fue la primera mujer negra en ocupar el máximo cargo del tribunal, algo con lo que muchos aún tenían dificultad para acostumbrarse. Carmen sabía muy bien el precio de romper barreras. No se trataba solo de lanzar piedras, sino de hacer que pretendieran que ni siquiera existieras. Al pasar por el control de seguridad, los guardias le devolvían el saludo con un asentimiento respetuoso, e incluso algunos esbozaban una sonrisa. Con un gesto breve, ella dirigía su mente a la agenda del día. Se esperaba que esa mañana fuera solo una audiencia de rutina, un caso de vandalismo con un joven acusado, pero su instinto, afinado durante décadas, decía que algo no encajaba. Allá, afuera, la secretaria del juzgado la recibió con un saludo forzado. «Buenos días, jueza Carmen. El agente Javier ya está en la sala». Carmen respiró hondo y siguió su camino. Javier, un policía de 40 y tantos años, impecable en su uniforme y proveniente de una larga tradición familiar en la fuerza, era conocido por su sonrisa arrogante y por los favores que le hacían saltar cualquier denuncia. En una sala, casi vacía, solo unos cuantos periodistas tempraneros, algunos abogados y 2 auxiliares de seguridad. Javier se dirigió a ella de manera impositiva. «Vamos, no tenemos todo el día. Encuentra el momento para revisar esto». Sin responder al instante, Carmen se dirigió a una mesa lateral para revisar unos expedientes. No pasó mucho tiempo antes de que Javier, visiblemente irritado, exclamara en voz alta: «¡Estoy hablando contigo!». En ese preciso instante, un golpe sonoro rompió el silencio. El impacto fue tan fuerte que el ambiente se congeló. Un suspiro colectivo se extendió por la sala, mientras hasta las luces fluorescentes parecían titubear. Aunque el golpe dejó un rubor momentáneo en las mejillas de Carmen, ella no se alteró. Lentamente giró la cabeza y fijó su mirada en el hombre que se había atrevido a tocarla. Javier dio un paso atrás, sorprendido por su propia acción, pero sin mostrar remordimiento. Con cierto desdén murmuró: «Ustedes deberían aprender a respetar». Entre murmullos y exclamaciones de asombro: «Dios mío, ¿está bien?». Carmen permaneció firme con la misma compostura, sin ceder ni un ápice de su presencia. Caminando hacia una mesa auxiliar para revisar un archivo, la jueza dejó que el silencio llenara la sala y, con voz serena pero cargada de autoridad, preguntó:
¿Así es como tratas a los miembros de este tribunal, agente? El tono cortante dejó en claro que no había lugar para equivocaciones. Javier titubeó, buscando una mentira que no llegó mientras ella continuaba. Tú golpeaste a una mujer sin provocación en un tribunal. ¿Es esa tu única defensa? ¿O simplemente crees que puedes andar por aquí sin consecuencias? Añadió con firmeza, si yo fuera una jueza blanca ocupando este mismo puesto, ¿te habrías atrevido a darme ese golpe sin siquiera conocer mi nombre? El silencio posterior fue una confesión tácita. Con paso seguro, Carmen se dirigió al estrado. La secretaria comentó al oírla que la jueza ni siquiera vestía la toga completa, pero eso no importaba. Javier, por su parte, parecía absorto en su propia justificación, mientras los rostros en la sala reflejaban un horror que apenas podía ocultarse. La jueza, sin necesidad de más explicaciones, ordenó que se registrara en acta el incidente. Apunta en la hoja, por favor, que el agente Javier ha admitido en el registro haberme agredido en este tribunal sin provocación. Mientras tanto, cámaras y teléfonos móviles capturaban cada segundo. El ambiente se volvió aún más tenso cuando la atmósfera cambió de repente. La sala, antes silenciosa, se llenó de murmuros y señalizaciones evidentes de una multitud que comenzaba a comprender la magnitud de lo sucedido. Con voz serena pero helada, Carmen declaró: «Hoy, agente Javier, quedarás bajo investigación judicial formal por agresión a una autoridad pública. Tu conducta en este tribunal ya no será tolerada». Un auxiliar de seguridad, con la voz controlada, anunció que el agente sería trasladado a una sala de detención temporal sin el uso de esposas para preservar al menos parte de su dignidad. Javier, con la cara encendida de indignación, intentó replicar: «Pero yo estaba haciendo mi trabajo». Sin embargo, Carmen respondió con frialdad: «Destruiste tu carrera el día que decidiste tocarme. Tu escudo, ese emblema que creías infalible, ahora no te protege más». Mientras Javier era escoltado, el joven acusado, un muchacho de 16 años, observaba con una mezcla de temor y compasión, comprendiendo que algo mayor estaba en juego. En los pasillos del juzgado, los rumores crecían a la par que se extendía la noticia del inaceptable abuso de poder. En su despacho, Carmen repasaba una lista en papel amarillo: 19 denuncias relacionadas con el agente Javier, 12 informes de otros oficiales bajo su mando y 4 casos en los que fiscales optaron por callar, pese a las pruebas abrumadoras. Todo apuntaba a un entramado de corrupción, bien protegido durante años por intereses mayores. La presión se hizo sentir rápidamente y la jueza comenzó a recibir llamadas de altos mandos y contactos en la fiscalía. El jefe de policía, junto con un representante del Ministerio Público, discutían el asunto, advirtiéndole de posibles represalias. Pero Carmen se mantuvo inquebrantable. «Estoy revelando todo lo que se oculta tras este sistema», dijo con voz firme. «Este golpe no es un caso aislado, es la punta del iceberg de un sistema que protege a los culpables y calla a quienes exigen justicia». Esa noche, mensajes anónimos comenzaron a llegar a su celular. Uno de ellos decía simplemente: «Detente ya». Sin firma ni explicaciones, esas palabras helaban la sangre, pero en lugar de asustarla, solo intensificaban su resolución. Inmediatamente, Carmen solicitó medidas de protección para su familia y activó protocolos de seguridad. Mientras tanto, su fiel asistente, Carlos, confirmaba que el agente Javier había sido trasladado a una sala de contención, aunque sin ser esposado, para evitar humillaciones públicas innecesarias. Al día siguiente, 2 agentes de la Fiscalía Interna, una mujer decidida y un hombre observador, se reunieron en el despacho de Carmen para revisar minuciosamente las evidencias.
cámaras, registros telefónicos y un informe interno de 2 años que revelaba que Javier había agredido previamente a un joven de 17 años durante una detención. Las pruebas, cuidadosamente ocultadas en aquel entonces, y denuncias similares archivadas sin mayores investigaciones, pusieron en evidencia una red de corrupción profundamente arraigada. Carmen sintió un escalofrío al constatar la magnitud del problema. Determinada a cambiar las reglas, ordenó que se revisaran todos los casos en los que Javier había participado, sin excepción. Necesito una lista completa de cada denuncia, cada expediente en el que el agente estuvo involucrado. Quiero esa información en mi despacho al amanecer, declaró con convicción. Carlos asintió en silencio y salió a cumplir la orden, comprendiendo que el camino sería arduo. La noticia se difundió rápidamente y pronto la prensa nacional se hizo eco del escándalo. Madrid, la metrópolis que siempre había guardado secretos, se inundó de reporteros, abogados y ciudadanos armados con pancartas que decían «Justicia para todos» o «Si no hay justicia, no hay nada». En una conferencia de prensa convocada para las 10 de la mañana, la jueza Carmen, vestida sin la toga tradicional, sino con una elegante chaqueta, subió al podio. Frente a cámaras y asistentes, dejó claro que ya no era solo la autoridad del tribunal, sino también una ciudadana comprometida con la verdad. «Me convertí en jueza porque creí en la promesa de la justicia», declaró mirando al público, con una mirada que mezclaba determinación y tristeza. «Pero las promesas no valen nada sin la verdad. Hoy no estamos aquí por un simple golpe, sino para denunciar un sistema construido sobre el miedo, el silencio y la complicidad». Sus palabras retumbaron en la sala, y al concluir, los aplausos se mezclaron con silentes asentimientos de quienes ya comprendían la magnitud del cambio. En los días siguientes, el caso de Javier se convirtió en el epicentro de un escándalo nacional. El agente fue arrestado de inmediato, enfrentando cargos de agresión a una autoridad pública, entre otros delitos. Las investigaciones desataron una revisión de más de 140 expedientes antiguos y el gobierno local anunció la creación de una comisión bipartidaria para reformar los procedimientos internos en la Policía Nacional. El departamento policial fue sometido a una intervención federal que prometía acabar con años de impunidad. En la mañana siguiente, el Palacio de Justicia se transformó en un hervidero de actividad. Reporteros, abogados y ciudadanos con pancartas se congregaron en los pasillos. Carmen, acompañada por Carlos y las agentes de la Fiscalía Interna, cruzó la sala principal con pasos firmes. A su lado, el fiscal Emilio, un hombre de pocas palabras, pero mirada incisiva, esperaba para aclarar los procedimientos. Durante la audiencia pública, Carmen expuso detalles del caso, presentó documentos que desvelaban connivencias entre policías, fiscales y hasta jueces, y exigió que se asignara a un monitor federal independiente para investigar todos los casos en que el agente Javier había participado. «No me ven como víctima, sino como la voz de quienes han sido silenciados», afirmó con convicción. Sin embargo, las amenazas no se hicieron esperar. Esa misma tarde, Carmen recibió un paquete sin remitente. Dentro había una fotografía de su sobrino caminando solo hacia la escuela en la cual, garabateadas en letras toscas, se le instaba a mantenerse en su lugar. Esa imagen heló su sangre, pero también avivó su determinación de proteger a su familia y a la verdad. De inmediato, solicitó medidas de seguridad extremas, contando además con la colaboración del gobierno para asegurar la integridad de su hogar. A lo largo de las semanas siguientes, el caso se extendió por todo el país.
La investigación reveló que Javier no solo había actuado por impulso, sino que formaba parte de una red que protegía a policías corruptos. En una reunión encubierta, un hombre elegante en traje gris, representante de intereses oscuros vinculados a altos cargos políticos, dejó claro que si él continuaba interfiriendo en el sistema, se convertiría en una amenaza a eliminar. Recuerda, el poder no reside en el uniforme, sino en el miedo. Haz que ella entienda quién manda, dijo el hombre, dejando entrever que el asunto iba más allá de un simple choque en el tribunal. Ante esta situación, la jueza Carmen se negó a amedrentarse. Organizó expedientes, interrogó a testigos y se reunió con colaboradores infiltrados para investigar hasta la raíz la corrupción que padecía la institución. Una noche lluviosa, después de una larga sesión en la corte, Carmen y su asistente Carlos se encontraron en un pasillo silencioso. «No respondiste a mi mensaje de anoche», dijo Carlos con preocupación. «Además, tengo 6 mensajes. 3 del despacho del alcalde, 2 de la Fiscalía Interna y 1 de tu hermana». Carmen esbozó una leve sonrisa, a pesar del peso que recaía sobre ella. «Apenas estamos comenzando», respondió con la firmeza de quien sabe que cambiar un sistema requiere valor y perseverancia. Con el paso del tiempo, la presión sobre la jueza se intensificó. En una conferencia de prensa, el fiscal Emilio anunció que el caso se elevaría a una audiencia pública con la presencia del Ministerio Público y representantes de organismos de control. Carmen, ya visiblemente afectada por las amenazas y la magnitud de las denuncias, volvió al podio y declaró: «Solicito una audiencia pública para que quede claro que la justicia no se doblega ante el miedo. No me retiro por parcialidad. Lo hago para que la verdad salga a la luz sin interferencias». Su mirada recorrió a todos los presentes, dejando en claro que ya no había lugar para encubrimientos o silencios cómplices. En medio de todo esto, un viejo mentor de Carmen, don Benjamín, quien la había guiado en sus primeros pasos en la carrera, se manifestó en apoyo, aunque advirtió sobre las represalias que podrían seguir. «Has encendido un movimiento, Carmen. Cuando el sistema se tambalea, todos los cimientos se ven afectados», dijo con pesar y determinación. Carlos sostuvo una carpeta repleta de nuevas denuncias que evidenciaban cómo, en múltiples ocasiones, casos de corrupción fueron encubiertos por la complicidad de altos funcionarios y líderes políticos. «Esto se convertirá en un escándalo nacional», comentó mientras Carmen asentía en silencio, dejando claro que la lucha acababa de comenzar. 2 días después, en medio de una tensa audiencia, el fiscal Emilio preguntó a la jueza: «¿Qué significó para ti aquella mañana?». Carmen, con voz calmada, respondió: «Fui golpeada por un hombre que creyó que no pertenecía a este tribunal. Pero ese golpe significó mucho más. Es el reflejo de un sistema que ha dejado de proteger a quienes juran por la verdad». Entre risas nerviosas y murmullos en la sala, quedó patente que el incidente marcaba el inicio de un cambio irreversible. Poco después, se dictaminó el veredicto. El agente Javier fue declarado culpable en todos los cargos, lo que desató una ola de investigaciones que llevó a la suspensión de varios oficiales, la renuncia de un fiscal influyente y la suspensión de un juez que respaldaba la red de corrupción. Aquella tarde, Carmen, ahora no solo jueza, sino también símbolo de resistencia, fue aclamada por ciudadanos y periodistas. «No busqué venganza, sino justicia», dijo con voz firme en una entrevista. «Cada golpe que sufrimos es un llamado a despertar. Si permitimos que la corrupción perdure, todos seremos víctimas. Hoy encendimos una luz para las futuras generaciones». Semanas más tarde, el país entero comenzó a sentir el impacto del cambio.
La historia de aquella mañana en la que una jueza fue agredida se transformó en un hito, impulsando investigaciones que sacudieron los tribunales de España. En Madrid, el sistema judicial parecía, por fin, cobrar vida. En el antiguo Palacio de Justicia, donde tantas injusticias habían quedado grabadas en la memoria, se instauró un ambiente renovado. Carmen, acompañada por Carlos y los agentes de la Fiscalía Interna, recorría los pasillos con la convicción de que la lucha apenas comenzaba. Han logrado que el silencio se rompa, que no seamos cómplices de la injusticia, declaró ante los flashes de cámaras con la mirada llena de determinación. En una última conferencia, frente a una multitud de ciudadanos que exigían reformas y transparencia, Carmen proclamó: «Las promesas de justicia carecen de sentido si no se cumplen. Hoy desenmascaramos un sistema que durante demasiado tiempo protegió a los corruptos y calló a los inocentes. No permitiremos que la justicia beneficie solo a unos pocos. La verdad debe prevalecer y nuestra lucha continuará hasta que cada voz sea escuchada». Al concluir, el aplauso ensordecedor de la multitud dejó claro que la transformación había comenzado. Tras finalizar la rueda de prensa, Carmen volvió a su despacho, observando el atardecer a través de la ventana, donde el sol derramaba tonos dorados sobre los edificios de la ciudad, mientras el bullicio de las protestas se mezclaba con el silencio de los pasillos. Tomó el teléfono y llamó a la Comisaría Federal. «Exijo protección total para mi familia y para mí», dijo con voz serena pero decidida. Poco después, un equipo de agentes federales se presentó para garantizar la seguridad, mientras Carmen reunía los últimos documentos que evidenciaban la magnitud de la corrupción que, durante décadas, había enfrentado. Esa historia de una jueza que se negó a aceptar el status quo inspiró a miles de ciudadanos a movilizarse y a exigir cambios en el sistema. El legado de Carmen se recordaría no solo por el golpe que recibió, sino por la reacción que desató, la toma del poder ciudadano, el enfrentamiento de prácticas corruptas y la reafirmación de que la verdadera justicia, cuando se defiende, resuena durante generaciones. Así, mientras los tribunales y los pilares del poder temblaban ante las reformas venideras, el mensaje era inequívoco. Por más que intenten acallar la verdad, ésta siempre encontrará su camino para hacerse oír. La historia de la policía equivocada y la jueza valiente se difundió por todo el país, motivando movilizaciones, reformas institucionales y el coraje de enfrentarse al sistema. Carmen, con su voz firme y mirada decidida, se convirtió en el símbolo de una nueva era, en la que la justicia no se doblega ante el poder, sino que se levanta para proteger los derechos de todos. Y así, mientras el sol se ponía sobre una nación en transformación, quedaba claro que, incluso en la mayor oscuridad, la verdad y la valentía siempre serán la luz que guíe el camino hacia un futuro más justo y humano.